situación alimentaria nutricional de los moradores de la cooperativa Virgen del Cisne y 25 de julio del sector San Eduardo, lo hicimos en el año 2022 al 2023. Uno de los problemas del ciclo de vida de la parte de los escolares, de los adolescentes y de los adultos, tenemos que es la doble carga de la malnutrición. Cuando hablamos nosotros de malnutrición, estamos hablando de la deficiencia y del exceso. Cuando hablamos de deficiencia, estamos hablando de que el problema es la desnutrición, y cuando hablamos del exceso, hablamos de sobrepeso y obesidad. La desnutrición es cuando nosotros, tiene muchas causas, es multicausal, y esto se debe a que todo esto va afectando a muchos sistemas, a muchos órganos en el ser humano. ¿Y por qué se nos da esto? Por la disminución tanto aguda y crónica en la disponibilidad de los nutrimentos. La obesidad es considerada una epidemia universal, porque en el año 1995 se estimaba que hubo aproximadamente 200 millones de adultos obesos, y actualmente se habla que ya tenemos más de 300 millones de pacientes con obesidad. Y constituye un importante problema, tanto médico como en el área de salud pública. No exento nuestro país, el Ecuador, tenemos mucho este problema, porque este es un problema crónico degenerativo, y esto se estima la prevalencia de obesidad, sobre todo en la población mayor de 20 años. Y sobre todo en las mujeres, y en un 40% tenemos que se encuentra en la preobesidad en los adultos, pero en el sexo masculino. Así también tenemos la parte del problema de investigación. Entonces, aquí nosotros tenemos que la malnutrición, tanto la desnutrición como la sobrepeso y la obesidad, son considerados problemas de salud pública en nuestro país y a nivel mundial. ¿Y esto por qué se da? Y esto se supone porque nosotros tenemos una carga económica sobre los recursos, que todo esto a lo largo nos dan consecuencias negativas a una parte compleja de repercusión, tanto en la parte psicológica y social y en todos nuestros adultos y niños. Pero todos estos problemas tenemos que nosotros, afortunadamente, podemos intervenir haciendo la parte de prevención. Sobre todo, nosotros tenemos que intervenir en la parte de los hábitos alimentarios y en el estilo de vida saludables. ¿Cuáles son los objetivos de mi proyecto? Fueron, en general, determinar la situación alimentaria nutricional de los moradores de la cooperativa 25 de julio y Virgen del Cisne del sector San Eduardo, aquí en Guayaquil. Asimismo, tenemos los objetivos específicos: identificar hábitos alimentarios de los investigados a través de la aplicación de cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos y recordatorio de 24 horas. También evaluar la parte de la composición corporal de los investigados mediante el uso de los parámetros antropométricos. Y establecer el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 mediante el instrumento del test de Friedrich. Dentro de los materiales y métodos, nosotros en la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, un método deductivo y nivel de investigación descriptivo transversal. En la evaluación de niños, ¿qué utilizamos? ¿Qué herramientas? Usamos las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud del año 2006, donde están los indicadores peso para la edad, talla para la edad y IMC para la edad. Y a su vez, el recordatorio de 24 horas y el cuestionario de frecuencias de consumo de alimentos. En la evaluación de los adultos, utilizamos el test de Friedrich, que este test nos ayuda a nosotros a determinar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, y el riesgo cardiovascular, utilizamos la circunferencia cintura, el índice cintura-altura e índice cintura-cadera. Nuestras variables fueron estado nutricional de niños y estado nutricional de los adultos. ¿Cuál fue nuestra población? Niños y adolescentes y adultos de la cooperativa 25 de julio, Virgen del Cisne del sector San Eduardo. Tipo de muestreo,
no probabilístico, intencional o por conveniencia. Y nuestra muestra fue niños y adolescentes, un total de 119 adolescentes y adultos 512. En relación al análisis estadístico, se efectuó el análisis de datos con el paquete estadístico SPSS versión 27.0, que con esto en cada variable que utilizamos se realizó el análisis descriptivo en lo que hicimos los cálculos con porcentajes. Se aplicó la prueba de chi cuadrado considerándose el valor P como estadísticamente significativo. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos los resultados. La primera tabla es sobre los índices antropométricos de los niños y adolescentes, en las cuales podemos observar que el primer índice antropométrico es peso sobre edad, en la cual la mayoría de nuestros niños y adolescentes investigados vemos que fueron normales, con un 66.4%, seguido del sobrepeso con un 31.9% y obesidad de 1.7%. El siguiente índice antropométrico, que es talla para la edad, los niños y adolescentes investigados, en cambio la mayoría de ellos tuvieron un 99.2% de talla normal. Y sobre el IMC para la edad, la mayoría de nuestros niños y adolescentes, asimismo, encontramos que tienen un 66.4% de normalidad, seguido de sobrepeso en un 31.9% y obesidad de un 1.7%. Referente a la ingesta dietética de los niños y adolescentes, lo que nosotros en los resultados obtenidos tenemos que nuestros niños y adolescentes encontramos mayor deficiencia en la parte de energía, sobre todo con un déficit del 47.9%, asimismo una deficiencia a nivel de los carbohidratos con un 66.4%, grasas monoinsaturadas, también encontramos una deficiencia de 52.9%, igual que las grasas totales con una deficiencia de 44.5%. Adicionalmente, asimismo, en la ingesta dietética también encontramos deficiencia, que la mayoría de estos niños y adolescentes no consumen casi fibra. Tenemos aquí la deficiencia del 91.8% y asimismo el calcio del 93.9% de deficiencia, es lo que evaluamos. Referente al test de Fintris, que este es el que nos va a ayudar a nosotros a ver las personas cómo van a llegar aquí en varios años, pueden desarrollar la diabetes. Por ejemplo, todas estas variables que ustedes observan aquí son preguntas que le hicimos a cada uno de nuestros pacientes adultos, de los cuales el IMC encontramos que la mayoría de ellos están en el sobrepeso, con un 46.9%. Referente a la distribución grasa, lo que encontramos es que la mayoría de nuestros pacientes adultos tienen una distribución grasa ginecoide, con 55.1%. El riesgo cardiovascular, en cambio, la mayoría de nuestros adultos tienen un riesgo cardiovascular muy elevado, con un 41.6% y 34.6% salieron elevados. Asimismo, la grasa corporal también, asimismo, salió nuestros resultados con un 23%, la mayoría salió elevado la grasa corporal. Y sobre la actividad física, les preguntamos a todos estos adultos si hacen actividad física, la mayoría dijo que no lo realizan. Por eso tenemos un 66.8% de nuestros adultos evaluados, investigados, no lo realizan. Referente a que si ellos son hipertensos y toman medicación para la hipertensión, la mayoría no consume antihipertensivos porque no son diabéticos, tienen un 88.9%. A nivel de glucosa, le preguntamos alguna vez durante toda su vida han tenido niveles de glucosa elevada, que es otra pregunta del test. La mayoría dijo que no. Ellos tienen un 91.2%. Pero referente a sí mismo de los antecedentes patológicos familiares de diabetes, asimismo la mayoría no tuvo antecedentes patológicos personales de diabetes mellitus, familiares, perdón. Sobre el consumo diario de frutas y verduras, podemos observar
que la mayoría no consume. Tienen un 56% de adultos que no consumen frutas y verduras, y con el resultado de todas estas preguntas, de estas variables del test, ¿cuál fue el resultado en esta población? Que la mayoría de la población de San Eduardo presentan un riesgo ligeramente elevado, con un 34.8% de desarrollar la diabetes tipo 2. Entonces, nosotros, dentro de los resultados y la discusión, ¿qué hemos encontrado? El mayor porcentaje de evaluados, como he estado mencionando, talla para la edad, IMC para la edad, peso para la edad, la mayoría salieron que estuvieron normal, ¿verdad? Pero, sin embargo, sí hay un porcentaje significativo de que hay malnutrición con sobrepeso y obesidad. Asimismo, en la actualidad, todos conocemos que la obesidad durante la niñez es un factor de riesgo para el desarrollo de todas estas enfermedades crónicas no transmisibles en la etapa del adulto. Entonces, toda esta investigación que hemos realizado, nuestros resultados, asimismo los datos se asemejan a estudios realizados recientemente, en donde el exceso de peso incrementado como resultado de un desbalance energético, atribuido a dietas hipercalóricas derivados del consumo de alimentos ultraprocesados, procesados y con el sedentarismo. Por otra parte, este estudio no se registran casos, como vimos, de desnutrición crónica, que es la baja talla o también conocida como retardo del crecimiento. Esto puede verse que los niños estudiados han cubierto estas necesidades nutricionales a partir del consumo de proteínas de alto valor biológico en la niñez. Referente a la ingesta de los alimentos de los niños evaluados, se caracterizó por un consumo deficiente de calorías, de carbohidratos, de grasas totales, de las grasas monoinsaturadas, de la fibra dietética y del calcio. En la mayoría de los casos del patrón alimentario que observamos, que la población infantil tiene baja accesibilidad a los alimentos frescos como frutas, verduras y hortalizas, y estos resultados también se asemejan a los reportados en los estudios con poblaciones urbano-marginales de Sudamérica. También tenemos la evaluación nutricional realizada, el test de Findrich. Tenemos que en la valoración antropométrica mediante el peso y talla, evidenciamos que la mayoría de la población tiene un riesgo ligeramente elevado para sufrir la diabetes mellitus 2. Y el riesgo cardiovascular determinado a través de la circunferencia de cintura, también vimos que tiene un riesgo elevado y muy elevado. Entonces, todos estos resultados que hemos obtenido en la población adulta, vemos que tienen un riesgo de desarrollar lo que es diabetes, hipertensión arterial, fluctúa de moderado a elevado. Y con todos estos hallazgos he encontrado lo que nosotros tenemos que realizar y vemos la necesidad es que tenemos que hacer la parte de la educación alimentaria. Y para concluir, tenemos que todos los niños, adolescentes y adultos que encontramos una alta prevalencia sobre sobrepeso y obesidad que puede estar asociada a un desequilibrio nutricional tanto por alimentos procesados o ultraprocesados con un nivel bajo de actividad física. Mediante la aplicación del test de Findrich, pudimos ver que en la investigación lo que encontramos fue que la mayoría de nuestros adultos tienen un riesgo de desarrollar diabetes en un riesgo ligeramente elevado. Y estos hallazgos, como ya lo mencioné, nos ayudan a nosotros a respaldar que lo que necesitamos nosotros a nuestra población ecuatoriana es hacer más educación alimentaria para poder prevenir la aparición de todas estas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, que cada vez están llegando a las complicaciones, como las enfermedades renales, aunque eso no está en mi estudio, pero son complicaciones a largo plazo y que esto es considerado un problema de salud pública y también es un gasto elevado en la parte económica de un país, ¿sí? Por lo del ausentismo laboral, por las complicaciones, por la parte de la discriminación, por la parte de que nosotros no damos mayor productividad en el día a día. Asimismo, luego de haber culminado con mi proyecto, nosotros voy a hacer 2 artículos que los vamos a
que lo voy a hacer en la revista Retos, voy a publicar 2 artículos en la revista Retos, que es un Q1. ¿Sí? Muchas gracias.